Buenas noches, chicos. Este es el teórico número 9. Este teórico tiene como objetivo presentar a la vegetación, que sin ser nueva para la arquitectura paisajista, para ustedes es un proyecto que van a incorporar a partir de ahora, y que los va a ayudar a definir muchas cosas en el proyecto de arquitectura paisajista y de ahora en más en muchos de los proyectos de la arquitectura. A ver, vamos a avanzar. La vegetación, como todos sabemos, a diferencia de la arquitectura, que es inerte, es un elemento vivo. Entonces conjugan muy bien arquitectura y vegetación, porque la vegetación le otorga a la arquitectura un dinamismo especial. La vegetación colabora y participa en varias dimensiones de la arquitectura, en el diseño territorial, que siempre tiene como excusa o como trabajo territorios a veces afectados por, no sé, la desertificación o por falta de suelo. Entonces, en el diseño territorial, la vegetación, desde la arquitectura, va a colaborar en fijar suelos, en conformar corredores ecológicos, y todas estas situaciones de vegetación van a colaborar en la biodiversidad. En el espacio público, sin lugar a dudas, la vegetación es uno de los elementos que más va a colaborar en términos de confort ambiental. Van a disminuir la temperatura en el verano, y en el caso de cuando aparezcan los árboles caducos, va a mejorar la condición térmica en el invierno. El follaje colabora en el confort acústico porque absorbe los sonidos. El espacio público y la vegetación tienen una fuerte identidad, tienen relaciones, como por ejemplo el arroyo La Cañada para nosotros es un espacio público de alto valor de identidad, que define muchas veces una imagen clásicas de la ciudad de Córdoba, ¿no? En el espacio público se trabajan las sensaciones hápticas, como son los perfumes de las plantas, de las flores, de los árboles, sonidos de pájaros, sonidos del viento y las hojas, también los colores, ya sea en el otoño o en la primavera, o el color del follaje de los árboles y de los arbustos. En la arquitectura industrial, la vegetación va a colaborar trabajando cortinas de viento para retener muchas veces los contaminantes, también para retención de sonidos desagradables, y en la arquitectura doméstica incorporando la privacidad visual y acústica, ¿no? Dijimos que la vegetación es dinámica, y Enrique Braune, en este archivo fotográfico de su propio estudio, nos muestra cómo es dinámica esa vegetación, cómo absorbe diferente la luz en la mañana, en la tarde, las sombras que arroja, también este dinamismo a lo largo de los ciclos del año, en el otoño, en el invierno, en el verano, y también es dinámica porque la vegetación nace, crece, muere. Entonces vamos a tener una situación inicial del parque, y luego a los 30 años vamos a estar conformados espacialmente por la dimensión de la vegetación, y va a haber un momento en que esta vegetación se va a extinguir seguramente y ser reemplazada por otra. Entonces dijimos que era cíclica, y nada más ni nada menos que justamente el Colonia Carolla representa tanto identidad como ciclo. Avenida San Martín, que tiene kilómetros y kilómetros de extensión, que es prácticamente el espacio clave de Colonia Carolla. Acá lo vamos a ver de manera aérea. Miren cómo el contraste que genera esta vegetación de primera magnitud, o sea, una vegetación de gran desarrollo con respecto a la arquitectura circundante, cómo se espacializa y cómo genera confort bastante marcadas las sombras tanto al este o al oeste, porque están marcadas en dirección norte-sur, entonces las sombras están arrojadas por la mañana a un lado y por la tarde al otro, ¿no? Todo esto colabora en la identidad de Colonia Carolla, y tiene esta marcada relación con las estaciones del año, porque en invierno hay mucho sol, en verano mucha sombra. Bueno, la vegetación es la identidad de Colonia Carolla.
La vegetación también ofrece muchos servicios ambientales. Hemos hablado de que en las regiones donde el suelo está devastado, por ejemplo, por un incendio o porque sea un médano, podemos remediar la calidad del suelo generando materia orgánica a través de los árboles. Las raíces evitan la erosión porque fijan el suelo. También el follaje disminuye las escorrentías de agua porque absorben el agua de lluvia. Hemos dicho que las cortinas de viento frenan los vientos predominantes. En el caso de Córdoba, el predominante es del viento norte, que es constante. El eventual es el viento sur, pero es muy frío, entonces también podemos tener cortinas de viento al sur para mejorar la calidad ambiental de los lugares en términos de que no se enfríen rápidamente. Dijimos que las cortinas retienen polvo, disminuyen la temperatura ambiente, purifican el aire, absorben sonidos y también son un refugio para aves e insectos, y también para fauna en general. Como decimos que la vegetación brinda servicio ambiental, a través de este relevamiento de la forestación de la ciudad de Nueva York, ellos pudieron estimar el beneficio económico que brinda cada árbol. Este relevamiento, como ustedes saben, la forestación urbana es responsabilidad de cada frentista, pero en realidad le pertenece a la ciudad. Entonces, la municipalidad tiene detectado qué árbol hay, qué tipo de árbol es, en qué calidad está, en qué condiciones está, entonces no nos permiten retirarlo, ni podarlo, ni trabajarlo. Y la municipalidad se toma el trabajo en Nueva York de decir, bueno, ¿cuál es el valor que tiene la captación del agua de lluvia? ¿Cuál es el valor que tiene la conservación de la energía en términos de mejorar el consumo eléctrico por ahorrar horas de sol, en el sentido en el invierno por el paso de la luz, y en el verano ahorrar energía eléctrica por la sombra que arrojan los árboles? También pudieron dimensionar cuál sería el valor de la absorción de la polución del aire, y también cuál sería el valor de la reducción del dióxido de carbono. En total, cada uno de estos árboles ahorra o brinda un beneficio económico a la ciudad importante. En el caso de ese árbol que estaba detallado como ejemplo, eran una serie de dólares importantes, ¿sí? Entonces decimos que la vegetación va a participar en el proyecto, ustedes van a empezar a explorar estas cuestiones, que los vamos a verificar en los parques que ustedes ya han visto. Germán se los ha mostrado en teóricos anteriores. Alguna de las formas de usar la vegetación podría ser que la vegetación delimite las áreas, jerarquice los ingresos a algunos espacios, enmarque visuales interesantes, por ejemplo la puesta del sol, o la cúpula de alguna iglesia, o en el caso de nosotros enmarque la vista hacia el pabellón Argentina. Va a otorgar privacidad, entonces si alguno de ustedes están pensando en trabajar aulas a cielo abierto, posiblemente vayamos a necesitar algún tipo de privacidad. Vamos a ocultar visuales negativas, por ejemplo, antenas de telefonía, o tanques de agua, o vistas que no querramos que participen en el proyecto, y con esto también, con la vegetación, podemos reforzar o dar identidad, como el caso, por ejemplo, del Arroyo La Cañada, o de la calle San Martín en Colonia Carolla. Ahora vamos a entrar en el proyecto que ya hemos visto y ustedes han analizado, que es el Parque Micaela Bastida, que está en la ciudad de Buenos Aires, trabajando algunas cuestiones de las que forman parte del proyecto. Por ejemplo, la alineación constante en un ritmo que va dando cada 3 o 4 metros la vegetación. Vamos armando 2 líneas de árboles que nos conforman un espacio canal que hace las veces de circulación. Recordemos que el parque está planteado en terrenos ya existentes, donde había ya vegetación, entonces esa vegetación se la conserva y empieza a tensionar 2 circulaciones, o estas 2 circulaciones que vienen a ambos costados desembocan en ese parque existente. Después hay otras formas en que los diseñadores han presentado la vegetación, como es
varias especies agrupadas, pueden ser jacarandá, lapacho, ceibo, entonces eso genera un monte. En general la diferencia entre monte y bosque es que bosque es la misma especie y monte son distintas especies. Bueno, después también tenemos debajo de la circulación lineal una cuadrícula bastante marcada, con una intención muy fuerte, y ahora lo vamos a ver en 3 dimensiones. Esta era la circulación, donde está el ritmo de la vegetación. Después tenemos en la imagen inferior izquierda la cuadrícula de álamos booleana que están vestidos desde el piso, o sea que a diferencia de la circulación, en donde los árboles tienen un fuste desarrollado, vamos a ver si puedo dibujar, no soy muy experta en esto, pero a lo mejor podemos dibujar algo. Por ejemplo, acá vamos marcando los fustes, perdón, nos salieron muy derechitos, ¿sí? Pero a su vez esta forma en que se desarrollan los fustes nos permite la participación con ambas praderas a los costados. En cambio, esta forma de vegetación, que es hasta el piso, genera bastante opacidad y poca profundidad en el espacio, ¿verdad? Aquí tenemos, digamos, simultáneamente vista la imagen y también la distribución de la vegetación en planta. Y, por ejemplo, en la imagen de la derecha, una forma diferente de trabajar las circulaciones apareando árboles para generar aperturas más grandes de visual, ¿verdad? Después habíamos dicho que los diseñadores habían trabajado el montecito de las distintas especies, que es toda la pradera, perdón, la terraza alta. Después también decíamos que la vegetación podía otorgar identidad. En el caso del Parque Micaela Bastida, todas las escaleras y todas las subidas están trabajadas con un color bordo para identificar ese cambio de nivel. Pasamos a otro ejemplo que también Germán los dio en el teórico, que es el Parque Plaza Víctor Civita en San Pablo. Recuerden que acá teníamos un predio existente donde era una incineradora, había todo este follaje ya como insumo de proyecto, y los proyectistas lo toman como un valor muy importante para incorporar al proyecto, ganando años de desarrollo de vegetación, ¿no? El proyecto toma una dinámica bien estricta, bien lineal, en este caso utilizando la diagonal en el espacio para generar el mayor recorrido posible dentro del espacio, y toda la vegetación se va incorporando en los bordes de esta gran diagonal que se utiliza como a modo de pasarela, a modo de presentación de los subespacios que van trabajando en el proyecto. Perdón, pasé para mal. Aquí el proyecto incorpora, como dijimos, la vegetación existente, y la nueva la trabaja bien en forma arquitectónica, bien tensionada con respecto a la propuesta, a 90 grados, ¿no? En los espacios vacíos, siempre trabajando esta temática de la recuperación de suelo. Acá tenemos, como Germán mostró en el teórico anterior, los estudios en maqueta que las diseñadoras realizaron para ver cuál era el mejor valor de los espacios, y ahora vamos a ver nuevamente en esquemas cómo esta vegetación participaba y colaboraba en los programas. En la vida real, todavía más, ustedes imaginen que esto tiene un montón de situaciones perceptuales que lamentablemente en la foto no las podemos apreciar, como son sonidos de pájaros, como son perfumes, también sensación de humedad. Todas estas son variables muy interesantes a incorporar en el proyecto. Bueno, esta como última imagen del Civita, como el juego de la luz nocturna hace que la vegetación tome un papel muy escenográfico, ¿no?
Este otro ejemplo es un proyecto de un museo a cielo abierto, un museo de esculturas a cielo abierto en la ciudad de Minneapolis. Está totalmente conformado con vegetación, está presentado como un espacio que tiene salas de tipo permanente. Las salas de tipo permanente tienen cada una de estas salas una intervención, ¿sí? Está conformada con un borde, bien conformando la cuadrícula. Este borde es con coníferas, que son de piso, desde el piso, lo cual nos va a conformar un límite muy fuerte, nos va a conformar ese claustro, y las circulaciones nuevamente estaban trabajadas con ritmos de plantas, de árboles caducos, que nos va dando un contraste de la figura y fondo, ¿no? Aquí tenemos las imágenes que nos dan cuenta del claustro, aquí, bien cerrado, con vegetación de carácter perenne, las puertas que nos permiten el ingreso a esos claustros, y la vegetación de follaje caduco que contrasta en los momentos de otoño con un fuerte amarillo y rojo con respecto al verde perenne de las salas de exposición permanente. Esa es otra imagen de estas salas de exposición permanente. Ahí ven el contraste de la vegetación en las circulaciones y lo que significan estos muros verdes a lo largo de todo el año, conformando esas salas de exposición. El proyecto se continúa en una pradera muy libre que permite actividades y exposiciones diferentes, donde hay apropiación libre de este espacio. Luego pasamos a una pradera que tiene una condición, perdón, a un bosque que tiene una condición muy asilvestrada, contrastando fuertemente con las geometrías de las salas iniciales del museo. Y remata por último, bueno, perdón, estas son las imágenes espaciales de esa pradera más libre, y remata por último en un paseo sensorial que está lleno de vegetación herbácea, con muchos perfumes, con muchas mariposas, con muchos insectos, como otra forma de poder apreciar el arte y la naturaleza. Por último, tenemos el contraste de lo que significa la vegetación perenne, ¿sí? La fuerte presencia que tienen en el invierno, todo el borde, esto es en otoño, y la imagen de la izquierda, perdón, de la derecha, en verano. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener como este paisaje cambia totalmente, y en el invierno, en los fríos inviernos de Estados Unidos puede pasar el sol, y en el verano, que también son tórridos y muy calurosos, muy húmedos, tenemos la protección de los árboles. Dijimos entonces que la vegetación va a ser este elemento de diseño que vamos a incorporar, y las formas en las que los vamos a trabajar de ahora hasta fin de año va a ser básicamente en maqueta, verificando estas cuestiones de maqueta en croquis, porque a veces no podemos expresar con claridad los fustes o los colores que va a tener la vegetación. También en planta, porque vamos a poder ordenarlo con respecto a un programa y a las preexistencias, tanto edilicias como vegetales, y vamos a verificar toda esta información en planta y en corte. Traemos a colación este ejemplo, que ya lo hemos visto en el teórico del año pasado, es el jardín corporativo de un laboratorio en Suiza, donde, como ustedes saben, antes la medicina la trabajaban solamente en los conventos, entonces se trabajaban siempre los claustros como el lugar de exploración de la vegetación, y cómo procesar esa vegetación en medicina o en plantas medicinales que ayudaran a mejorar la calidad de vida de los conventos, digamos, ahí se manejaba toda esa información. Entonces, este proyecto básicamente recupera el claustro, lo recupera como una excusa de diseño, trabaja límites, trabaja ingresos relacionados con las circulaciones, y algunos ingresos más secundarios que están limitados, en este caso por el agua, y en este caso por un bosque y una lomada. Entonces,
cómo con los recursos naturales, ya sea agua, lomada y vegetación, vamos a ir jerarquizando o dando protagonismo a algunos ingresos y a otros no. En este ejercicio vemos que los diseñadores han trabajado maqueta, croquis, y en los croquis han empezado a trabajar también este programa, han empezado a ver cómo va a jugar la vegetación en relación a las propuestas espaciales que estaban investigando. Empiezan también a investigar el programa desde la perspectiva del croquis y cómo sería dar privacidad acústica, qué relaciones va a tener la persona con el lugar. Luego la maqueta la corporizan y también empiezan a estudiar los planos, la figura, el fondo. Entonces dijimos que maqueta, croquis, planta y corte eran las formas en que nosotros íbamos a poder verificar el proyecto, el programa y las escalas, ¿sí? Acá de nuevo empiezan a incorporar un poco de color, empiezan a modificar la propuesta anterior, incorporan algún tipo de equipamiento. Entonces el proceso es lineal, va y vuelve. Voy valiéndome de los croquis, voy valiéndome de la maqueta, modifico el croquis, modifico la planta, ¿sí? Entonces, estas son las formas en las que estos diseñadores pudieron explorar las variables. Y esta última lámina también es cómo la vegetación incide a lo largo del año, de acuerdo a las estaciones, va a ser lugares más sombríos, lugares más cálidos, lugares más frescos. Entonces esas son las exploraciones que han realizado en la misma hora, en invierno, en otoño y en primavera, tanto por la mañana como por la tarde, para ver dónde vamos a usar o dónde vamos a localizar los lugares de estar. Aquí tenemos unas poquitas imágenes de la realidad, de cómo esta situación, o toda esa exploración, se lleva a cabo y se materializa en el espacio. Acá tenemos una maqueta en particular que trabajaron el año pasado, y esto es lo que queremos que se entienda como maqueta de estudio, ¿no? En las maquetas ustedes toman decisiones, en este caso era sobre calle Richardson y Vélez Sarsfield. Acá está la Plaza de las Américas, al sur del espacio. En esta lonja los alumnos trabajaron por las pendientes, iban conformando plataformas planas en la pendiente, decidieron trabajar Richardson como un espacio vehicular y peatonal sin diferenciar solados. Después empezaron a incorporar vegetación en esa plataforma, empezaron a armar un límite entre lo que era el afuera del proyecto, el exterior y el interior del proyecto, y así es como nosotros pensamos que ustedes van a poder trabajar una maqueta de diseño. Se entiende claramente que no es una pasada en limpio, sino que básicamente se trabaja y se modifica en maqueta las acciones que vamos viendo y reconociendo posibles, tanto con vegetación, con solados, con escalera, con equipamiento. Ahora vienen consideraciones un poquito más técnicas, que seguramente las han visto a lo largo de la vida, perdón, a lo largo de la vida en el secundario o en otros lugares, ¿no? O sea, sabemos que la vegetación va a ser autóctona cuando es propia del lugar. Cuando esa vegetación es propia del lugar, se adapta a la cuestión climática, se adapta a la cuestión de suelo, entonces es la vegetación más resistente. Y la vegetación exótica es, como bien el nombre lo dice, es de otra región, de otro origen, puede, en el caso de Córdoba, requerir mayor consumo de agua, siendo que somos una región donde tenemos poca agua y es un recurso muy finito. Por ahí es una de las condicionantes que nos lleva a pensar qué tipo de vegetación vamos a usar nosotros en nuestro suelo. A veces la vegetación exótica necesita que mejoremos la calidad de suelo, de fertilizantes, y también esta vegetación exótica, como en el caso de las sierras de Córdoba, puede pasar a ser invasora, porque no haya ningún animal que la deprede. Entonces, como en el caso del siempreverde, empieza a ser invasora y es un problema ambiental muy serio, ¿no? La vegetación autóctona de las sierras de Córdoba y de la región cordobesa pertenece a la región semiárida, quiere decir que
que va a presentar mucha espina, van a ser árboles achaparrados, van a ser árboles bajos, porque son la adaptación que nuestra flora hace a suelos pobres y regímenes de lluvia solamente concentrados en los meses de verano. Este es un pequeño barrido de alguna de las especies que vamos a poder utilizar en el espacio público nuestro, como por ejemplo en el caso anterior el aromito, o la cinacina, o el algarrobo. Digo por mencionar algunas. En el caso de que ustedes trabajaran proyectos de tipo sustentables o de tipo ecológico, ustedes van a tener un recorte de uso de la vegetación. Seguramente van a tener que ir a investigar esta vegetación de tipo autóctona, ¿no? En el caso de la clasificación de la vegetación, nosotros sabemos que hay, digamos, como distintas alturas y distintos tipos de vegetación. Tenemos árboles, palmeras, arbustos, gramíneas, herbáceas, curvesuelos. Nosotros en arquitectura paisajista, como no pretendemos que ustedes sean expertos en vegetación, los recomendamos que trabajemos en términos de árboles, y a lo mejor algún tipo de arbustiva o algún tipo de gramínea, pero que nos basemos básicamente en el espacio público, en el uso de árboles, ya que son los que más van a perdurar en el tiempo, ¿no? Si vamos a los árboles, sabemos que tenemos árboles de distintos tamaños, nosotros los clasificamos, no arquitectura paisajista APB, sino toda la arquitectura paisajista, clasifica la vegetación en primera, segunda y tercera magnitud, de acuerdo a las alturas. Primera magnitud son árboles muy altos o muy anchos, segunda magnitud en general son los árboles que se usan en las veredas, y la tercera magnitud son estos árboles más pequeños que en general los incorporamos posiblemente porque nos vayan dando una escala doméstica más adecuada. Acá estoy repitiendo lo mismo de la primera, segunda y tercera magnitud, pero acá simplemente estoy marcando en la diapositiva, perdón, en esta diapositiva estoy marcando algunas especies de las plantas autóctonas, como serían algarrobos, tipas, jacarandá, lapacho, de primera magnitud, chañarta, la espinillo, garabato de segunda, la gaña de perro, aromo y algunas palmeras más pequeñas de tercera magnitud. Y en el caso de las exóticas podemos pensar en eucaliptus, robles, alcanforeros, como la primera magnitud, segunda magnitud fresno, tilos, acer, y tercera ciruelo de adorno, crespón o algunos acer. Acá de nuevo tenemos una maqueta de exploración del año 2019, que trabajábamos en el parque de la calle Richardson, donde en la primera etapa los alumnos decidieron trabajar toda una línea orgánica, van acompañando estas líneas orgánicas con vegetación. La vegetación es más espontánea, va reforzando el círculo, pero en la segunda instancia ya empiezan a conformar llenos, ¿sí? Empiezan a consolidar a la circulación con una doble línea, empiezan a diferenciar la tercera, la segunda y la primera magnitud, y finalmente en la imagen de la derecha es el proyecto final con el manejo de la vegetación y los programas y cómo se han ido adecuando en función de que generaban un anfiteatro, entonces conformaban un lleno de vegetación para una cuestión acústica. En los otros dos espacios, unas aulas a cielo abierto también, terminaron de conformarla con la vegetación, también se trabajaron los accesos, dejándolos sin vegetación para que claramente desde el espacio exterior se reconozca la interioridad. Bueno, esas han sido exploraciones de pares de ustedes, por lo tanto sabemos que ustedes también van a poder acceder a este tipo de trabajos en maqueta. Por último, otra de las clasificaciones que tiene la vegetación es la condición de perenne, cuando la hoja está a lo largo de todo el año presente en el árbol, o caduco, aquellas plantas que en los meses del otoño pierden la hoja, dejando la estructura totalmente vista, en general muy confortables para el invierno los árboles caducos porque permiten que los espacios se llenen de sol y mejoren la temperatura, ¿no? Este es un caso típico donde podemos ver el álamo piramidal en verano, con un verde muy fresco, en el otoño con el dorado
y la estructura sumamente desnuda en el invierno. Este es el otoño de Ciudad Universitaria del 2020, el otoño del año pasado. Vemos cómo se manifiestan algunas sombras, cómo se desnuda el espacio, y el verano del 2020 cómo cubre y mejora las condiciones de confort que imaginamos en esos espacios públicos de Ciudad Universitaria. Ahora vamos a hacer un recorrido por lo que va a ser nuestro terreno, para ir describiendo algunas situaciones que pueden ser usadas en los proyectos de ustedes, ¿no? Acá vamos accediendo desde el Boulevard Chacabuco. Vemos cómo la vegetación en verano, porque hoy si la caminan, mucha de esta vegetación ya está sin hojas. Estas fueron fotos tomadas en la visita en el mes de abril, mayo, antes de que nos confinaran nuevamente. Acá tenemos eucaliptus, miren la envergadura del eucaliptus, prácticamente supera la altura de los tanques de agua. Acá tenemos tipas, tenemos jacarandá, ¿sí? Entonces, este espacio va siendo conformado por múltiples vegetaciones, ¿no? Acá tenemos un espacio muy protagonista de Ciudad Universitaria, un espacio que no tiene vegetación, porque justamente va a reconocer como límite, o como fondo, o como identidad, el pabellón Argentina. Entonces vamos a tener que estar pensando que la vegetación va a tener que participar en estos bordes, y veremos qué otro tipo de programa vamos a poder trabajar en la interioridad, porque si nosotros en este interior trabajáramos alguna vegetación, posiblemente perdiéramos la perspectiva de lo que significaría el pabellón Argentina. Entonces esta identidad, que es importante, que es potente en el Boulevard de la Reforma, no estaría colaborando en la identidad, ¿verdad? Aquí ya empieza a aparecer alguna vegetación de tipo perenne, empezamos a entender la relación que tenemos y cuál es la altura de la vegetación, y lo que significa un individuo solo, a diferencia de posiblemente lo que vimos en esta, la masa, ¿no? Entonces tenemos un lleno, y tenemos, en este caso, un remate, como un elemento filar. Siguiendo en el recorrido, vamos a tener dos escalas de vegetación. En el espacio central nuestro tenemos las tipas, que están con los troncos sumamente escultóricos, muy inclinados, con un juego diferente, con una apropiación de esos espacios diferentes. Y después tenemos un bosquecito de prunus, que ahora posiblemente no tengan ningún atractivo, pero que en 15 a 20 días van a estar totalmente cubiertos de flores rosadas, y en el verano de hojas bordo. Así que vayan viendo cómo es ese cambio estacional que nos brinda ese bosquecito. Después tenemos, sí, querido. ¿Cómo se llama el árbol que acaba de decir recién, el que actualmente está como seco y después florece? Se llama ciruelo de adorno o Prunus ceracífera. Es un árbol de tercera magnitud. ¿Ves la persona? La escala de la persona, ¿ves qué bajito que es ese árbol? Sí, Por sí. ahí no nos permite transitar por debajo, a diferencia de la tipa o del fresno, que sí nos permiten transitar por debajo. Bueno, gracias. No, de nada. Aquí tenemos otra vista de ese espacio central con otro enfoque, donde tenemos la diferencia de un caduco, como es el caso de la mora, y una perenne, como es el caso de las coníferas. En el caso de las coníferas, un cedro de Atlántida, y en el caso de la mora, bueno, el nombre botánico es Morus, y el común es mora. Eso también me olvidé de decirles. Nosotros siempre vamos a trabajar el nombre botánico, porque a lo mejor cuando vayamos a Santiago del Estero o a Brasil, el cedro tiene otro nombre. Entonces si siempre trabajamos el nombre botánico, va a ser más fácil de que no tenga una doble interpretación, ¿verdad? Bueno, por último acá tenemos el vacío de la playa de estacionamiento. Nuevamente tenemos ese individuo que habíamos visto desde el otro lado. Vamos teniendo las tipas, acá está otra eucaliptus.
bueno, cómo la vegetación empieza a ir condicionando los lugares, ¿no? Cómo va siendo una imagen que la podemos reconocer. Obviamente que esta vegetación de esta envergadura es posible de no tenerla en cuenta en la propuesta y ustedes este espacio modificarlo altamente, o pueden también decidir que este ejemplar no participa, pero posiblemente tienen que estar muy bien justificado poder retirar vegetaciones de tanto tamaño y posiblemente cuando nosotros nos paramos ahí, este es un remate visual, entonces no es tan liviana esa toma de decisión de que yo lo retiro porque sí, en general tiene que estar justificado con un programa o con una serie de acciones que ustedes la van a ir mostrando en cada uno de los talleres y con los docentes las van a ir discutiendo, ¿verdad? Bueno, acá también tenemos la primera magnitud del eucaliptus, lo que es la dimensión, y lo que son los lapachos, que no sé si han notado que ya están totalmente florecidos, se han adelantado a la primavera, son los que generalmente nos muestran que ya viene el cambio de estación, y después que todos estos están fucsias, rosas, y también amarillos, va a venir la próxima floración que tenemos presente en Ciudad Universitaria, va a ser en los jacaranda, pero esas recién van a ser a fines de septiembre o los primeros días de octubre. Bueno, es interesantísimo ver este vacío en función de la vegetación y también lo que significa este contraluz con los árboles y el confort que nos va a brindar a los distintos espacios. Pero justamente este vacío nos habilita a poner otro tipo de vegetación, ¿verdad? Y a usar este espacio como nosotros, según nuestro concepto y nuestro programa, va a tener una definición diferente en cada uno de los grupos. Como les dije, estas son las tipas, al igual que es la misma vegetación que tiene el arroyo La Cañada. Bueno, por último ya estamos cerrando como este circuito en lo que es, estas son las baterías A, como está muy presente en toda Ciudad Universitaria el uso de las acequias. Pensemos que este es otro insumo de proyecto que podemos llegar a utilizar, cómo estas aguas pueden participar activamente de nuestros proyectos, ya sea en lagunas o pensando en cómo nos podemos apropiar de estas acequias, mejorando la relación de los bordes, o si las tenemos que atravesar conformando puentes. O sea, esto también es insumo de proyecto en nuestros espacios. Esta es la otra parte de la circulación, la que nos lleva al sector oeste, cruzando el bulevar, y cómo nosotros podríamos trabajar la integración del este y el oeste, continuando estos solados peatonales, porque hemos vuelto a poner al peatón como protagonista y no al transporte público o a los autos como protagonistas. Nosotros tenemos que volver a conquistar el espacio público. Bueno, por último, y ya cerrando, les cuento que nosotros vamos a ser protagonistas de este cambio. El espacio público es el que mejor va a cualificar a la ciudad en términos de calidad de vida. Entonces, nosotros estamos invitados a honrar a la ciudad de Córdoba y fundamentalmente a Ciudad Universitaria, proponiendo parques que den cuenta de una Ciudad Universitaria 2050. Si tienen alguna duda y quieren que conversemos de algo, que volvamos a alguna de las imágenes, me lo preguntan y así lo hacemos. Si no hay ninguna duda, cada uno sigue trabajando en su taller entonces, ¿sí? Bueno, gracias por participar. Nos vemos, chicos. Suerte. Gracias, Pau. Genial. Gracias. De nada. Nos vemos. Suerte, suerte. Bueno. Vamos a hablar un ratito más y va. Queda una media horita más o menos, unas dudas, y yo después me voy a quedar un ratito más con los